¿Qué será ese enjambre de luces? ¿Y cuál es el trasfondo histórico de eso? Ese es el imperio español. El imperio, como decían los Habsburgo, el imperio jamás se pone el sol. En realidad, verdad era. Si había sol en Madrid y del otro lado de las Filipinas estaba la noche y viceversa. En realidad, cuando dijo eso, en su imperio jamás se ponía el sol. Todo lo que llamamos la conquista de América era una conquista en función de exploración y navegación. Un año después de que Cortés toma Tenochtitlan, ya estaba en la costa pacífica, lanzando barcos para llegar a las Molucas, porque el interés final de todo el proceso era llegar a las especies, ¿verdad? Es reintroducirlos en el mercado europeo, todo este sistema mundo que comenzaba a armarse. Esto era el trasfondo real de la conquista. Claro, había temas de religión, había temas de ambición. Todo es el sistema de navegación que tenía. Solo rescato uno que acaba teniendo relación con Guayaquil, ¿no? Cuando Cortés manda los primeros barcos, y todos recordamos el viaje de Magallanes y del Cano, que acabó circunnavegando el mundo. Déjenme decirles que acabaron circunnavegando el mundo no tanto por el interés de circunnavegar, no encontraban la torna vuelta. Toda corriente marina tiene una contracorriente. La corriente que les permitió a Magallanes y su expedición ir avanzando y acabar dando la vuelta al mundo, tiene una contracorriente para regresar a América que se las nombré hace un momento, la corriente de Kuroshio. La corriente de Kuroshio coge hacia el norte y lo regresa bordeando México hasta Acapulco. Y de ahí venía otra corriente. Ese era el viaje del galeón de Manila, el famoso galeón de Manila, ¿ok? Y llegaba del puerto de Acapulco al puerto de Guayaquil por navegación secundaria, o sea, por otro tipo de embarcaciones de menor calado, ¿no? Los españoles siempre vieron al Pacífico. Ese es el mensaje de esta lámina, y nosotros también deberíamos mirar. Siguiente. La expedición de Pedro de Alvarado de 1534, que partió desde el astillero del Realero, Nicaragua, hasta la costa de Manabí, estaba replicando la ruta de los navegantes prehispánicos. El descubrimiento de las Islas Galápagos, 1535, documentada por Fray Tomás de Berlanga, nos da indicio de los patrones de navegación. Punto. Y aparte, la lámina número 13 del viaje alrededor del mundo, ojo con la fecha, 1614-1617, de Joris van Spelberger, podemos conocer de las capacidades de navegación contra el viento y otros aspectos culturales de los pueblos navegantes. En este libro, levantado entre 1614 y 1617, Puerto de Paita, lo que estaban reflejando era el asedio de este importante puerto de comercio español, pero dibujan otras cosas que son interesantísimas. Si ven la balsa en la esquina inferior izquierda, ¿no? Y ven lo que probablemente era un buitre rex, ¿no? Una ave importante. Ahí tienen un tipo de balsa. Y hay otra hacia la parte, casi en la parte inferior. Siguiente. ¿Qué vemos? Doble árbol de velas, ¿no? Velas triangulares. Los españoles que describieron, los europeos y todos los marinos hablan de velas latinas para este primer momento. ¿Ok? ¿Qué más vemos acá? Las guardas, ¿verdad? Las guardas. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, en el diario, él dice, se quedan maravillados. Mientras estaban bombardeando a los españoles y cuidándose de las balas que le venían de regreso, estaban maravillados. Es un bote que navega, dice la balsa, navega contra viento. Tiene la capacidad de navegar contra viento. Esto no es cosa menor. El doble vela latina lo relata, ¿no? 1600. Por eso es que decimos, la gran navegación en balsa no se terminó cuando vieron el primer caballo. Tenía una utilidad económica enorme, enorme.
Pequeña digresión, pero yo creo que es importante. Cuando yo les hablaba de Cortés, y cuando he hecho esta cita de Pedro de Alvarado, ¿verdad? Pedro de Alvarado era el secretario de Cortés, ¿no? Conocía bien cómo se dio la conquista de México, los acuerdos que se hicieron, las estrategias, la parte cultural, pues la conocía muy bien. Cuando Cortés monta su primer barco y lo manda con su sobrino, ojo, no podía mandar a cualquiera, el capitán era un sobrino de Cortés, había mucha plata de por medio, ¿no? Y conocimiento. Si descubrían la ruta, eso tenía que mantenerse lo más reservado posible. Podemos contarles, o bien pueden contarles todas las historias que hay alrededor de los mapas, ¿no? Los derroteros. Pero, ¿de dónde salen? Salen de lo que ahora es un conocido sitio arqueológico en México, un conocido sitio de navegación prehispánica, un sitio donde había una tradición de armar buques, igual que en el Realejo, igual que en Guayaquil. Tenían materias primas, tenían conocimientos, sabían del calafateo, sabían de corrientes y vientos. En lo personal, igual que muchos investigadores, sostenemos que hay una historia invisible. Las tripulaciones de los barcos de Cortés, quizás no los capitanes, las tripulaciones de los barcos de Cortés, del barco de Alvarado, del barco que llegó a las Galápagos, eran nativos, eran indígenas. Los europeos no tenían forma de estar construyendo barcos un año después y haber cruzado del Atlántico al Pacífico si no conocían en dónde estaban las maderas, en qué época se corta, ¿verdad? Hasta nosotros sabemos que si usted bota una balsa en una época del año que no fue la adecuada, se le va a polillar, se le van a pudrir las sogas. Entonces, había dice un investigador mexicano, una biopiratería de los conocimientos de los indígenas. Siguiente. Regresamos al Ecuador. Isla de la Plata. Esas imágenes, ¿qué les sugieren a ustedes? Esa forma. ¿Serán ecuatorianas? ¿Habrán sido? ¿De dónde serán? Son unos ídolos de plata y de oro, más o menos a este tamaño. ¿Ok? Están, me parece, en el Field Columbian Museo de Chicago. 1905, si no estoy citando mal, George Dorsey, expedición, igual como lo haría Marshall Saville unos pocos años después, expedición en un vapor, donde van comprando o excavando. Era un arqueólogo, George Dorsey, no era otra cosa, un profesor de una universidad norteamericana. Entonces iban recabando bienes de interés para llevar a sus museos. Le avisan que la Isla de la Plata es un lugar donde había muchos vestigios, él va, y la persona que cuida el faro le indica que había encontrado estas tumbas, ¿no? Muy cerca. Parte las había cavado, otra parte cavó Dorsey, y esto es parte de lo recuperado. ¿Okay? Lo que es muy interesante, esta isla explorada desde el 4000, hay evidencia desde el Valdivia en Isla de la Plata, ¿okay? Relacionada a un centro de ceremonias, a la recolección y la manufactura del espondylus, y hasta la actualidad una importantísima área de pesca. George Dorsey, 1901, recuperó evidencias de un entierro inca de élite, que en lo posterior ha sido relacionado con el ritual del Japapucha, muerte ritual de infantes, lo cual sugiere otra forma de relación entre los manteños y el imperio inca, con preeminencia de lo ideológico, lo religioso, si ustedes quieren. La arqueología de esta isla está siendo reevaluada por su alta fragilidad. Siguiente. Esta es la iguana que yo les mencionaba, recuperada en Isla de la Plata, identificada por los biólogos como iguana marina. Siguiente. Hablábamos al inicio de toda esta historia, queda algo en el actual Ecuador. Yo les diría, quedan varios algo. En el puerto costero de Playas, General Villamil, se mantiene hasta la actualidad una milenaria tradición de pesca en mar abierto, mediante balsas con velas, que ha recibido el reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Nación en el 2015.
En el contexto de la Convención del Patrimonio Subacuático y el Patrimonio Inmaterial, la meta es la declaratoria UNESCO que incorpore la categoría de paisaje marítimo. Estamos hablando de llevar esto a patrimonio de la humanidad. Siguiente. Cuando planteamos este proyecto, este es un tema que yo lo he trabajado mucho antes, ¿no? Como reflexión, años en realidad. Qué bueno que no vino ningún funcionario. Debí comenzar diciendo que esta investigación, imaginen que es el inicio, no me van a hacer quedar mal si alguien pregunta. Esta investigación es producto de la línea de fomento del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Son unas becas que ellos dan. Fui ganador de esa beca y podemos hacer esta reflexión con ustedes gracias a ese apoyo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el Ministerio de Cultura, Viva la Patria, etcétera, etcétera. Gracias. Uno cuando está en la reflexión y en el escritorio, uno siempre tiene la idea, ¿no? O la preocupación, chuta, qué mal estarán las cosas, ¿no? Ya el Festival de la Balsa, quizás algunos recuerdan que apoyaba a Gran Duval, ¿no? Ya ese ya no se hace, en playas, delincuencia, ¿qué pasará con esa pobre gente, no? Y uno va a hablar con ellos, tienen una cooperativa de balseros, siguen pescando, pero ya lo hacen en fibra, ¿no? Tenían unas 3, 4 balsitas ahí en el malecón, el alcalde se los quería botar, porque es patrimonio inmaterial, o sea, es conocimiento. Entonces, ¿usted para qué quiere tierra? Ya llévese su balsa a la basura, ya le hice un monumento a la entrada a playa, ¿no? Chuta, uno descorazonado y toda la vaina, ya si no se hace algo en un año o dos, esta gente ya muere, son mayores, ¿no? Porque la gente de la península es longeva. Bueno, entonces le pido a uno de los líderes de la cooperativa, yo le digo, vamos en tu fibra, ¿no? O sea, en bote a motor, pero repitamos el viaje que ustedes hacían en balsa, ¿ok? Eso se llama ver el paisaje marítimo en categoría UNESCO. Vamos a los sitios de pesca que ellos llaman bajos, ¿ok? Que es en realidad islas sumergidas, es donde hay unos promontorios, no llegan a la superficie, pero donde se concentra la biodiversidad. Ya, yo digo, llévame, vamos a marcar en GPS, vamos a reproducir todo el asunto, ¿no? Habíamos avanzado unos 3 kilómetros, es decir, alguien que no sepa nadar y no sepa del mar, ni loco, y nos encontramos a este señor, ¿ok? No es un show, no es que le pagamos, un señor que había cogido unas balsitas que daban pena y que estaba con su cordel, si lo ven, rodeado de las gaviotas, los pelícanos, haciendo lo mismo que han hecho en los últimos 5.000 años. Hay más resiliencia en la población de lo que uno puede pensar. Porque hay un mar, hay unos peces, hay una vida alrededor de esto que más allá de que no haya festival, de que no haya lo uno, lo otro, se mantiene. Y por ende, esto es importante. Siguiente. Otro ejemplo en balsas, que es en cambio una recuperación, que es en el caso de Salango, un festival que ya tiene casi 40 años realizándose, ¿no? Donde los arqueólogos tuvieron una gran participación. Se les dieron los croquis, ¿no? Y la comunidad, que eran pescadores, lo fueron apropiando. Y es un recorrido que nace de la costa de Salango hacia la isla de Salango. La isla de Salango, a un par de kilómetros, ¿no? Es un sitio arqueológico, o sea, hay evidencia de cerámica, y en las crónicas se habla de que era un oratorio, un oráculo. ¿Okay? Así hablan los españoles. Entonces hay estas reapropiaciones y estas recreaciones. Siguiente. Les quiero mostrar esto, esto está pensado más para marineros. Vimos las guaras, ¿no? Entonces un amigo que hace navegación de su bolsillo, bueno, dice, yo voy a probar las guaras. Porque uno piensa, y sería ideal, ¿no? Reconstruir otra vez una balsa de 30 metros. Javier nos puede contar su experiencia en eso y volverla a hacer navegar. Tú lo hiciste en el río, de Babahoyo a Guayaquil, ¿no? De Babahoyo a Nogol. De Nogol a Guayaquil. De Nogol a Guayaquil, perfecto. En mar abierto requiere
otro tipo de capacidades, ¿no? Entonces uno se puede pensar, tenemos que reconstruir estos leviatanes para hacer la experimentación y aprender y reaprender el uso de la guara. No necesariamente. Siguiente, por favor. Sobre ese botecito, casi sobre ese patito de hule, regresa por favor. Se colocó este juego para hacer la prueba de balsa. Y salió el compa en la Libertad, en donde está entre los muros de Escollera, y pudo hacer toda la experimentación, probando sacando la guara de atrás, la guara de adelante, jugando con la vela triangular, ¿no? Entonces hizo toda una recuperación. El único que ha hecho algo parecido fue Estrada, ¿no? Fue Estrada. Y le enseñó a ella. Y le enseñó a ella, ¿no? Enseñándole a ella, ¿no? Ok, siguiente. ¿Se imagina usted si fuéramos la Armada del Ecuador, la Dirección de Intereses Marítimos? Usted puede hacer drones marítimos basados en la tecnología de las balsas y las guadas. Puede hacer sistemas de plataformas marítimas para sondas, para muchas cosas, recuperando estas tecnologías apropiadas. Siguiente. Perdón. Regrese, compañero. La investigación arqueológica de sitios de la línea costera nos ha permitido identificar restos de especies marinas recolectadas en zonas rocosas, zona intermareal y zonas de agua profunda, sitios localizados en el perfil costanero. Ya, hasta ahí nomás. Lo que nosotros, neófitos, si vamos a la playa, más o menos todo es igual. Para el pescador y el buzo no. Hay unas especies que están asociadas a fondo rocoso, hay unas especies que están asociadas a zona intermareal, es decir, zonas que en un momento del día están bajo el agua y en otro momento del día están despejadas, ¿no? Esto tiene una lógica para el pescador local y tiene una representación en el paisaje. Dicen los biólogos, no los arqueólogos que intentamos reintroducir la investigación, dicen los biólogos, los que investigan la evolución de las pesquerías. En Ecuador no tenemos estadísticas, no tenemos forma de comparar el estado de una pesquería de hace 50 años, 30 años, peor, 100 o 200 años, porque en el Ecuador no se han levantado esas estadísticas. Las estadísticas de pesquería tienen más o menos de los últimos 20 años, más o menos. Entonces dice, trabajemos con los pescadores, conocimiento local es lo que nos puede ayudar a reemplazar. Entonces, si usted suma, ahora yo sí le digo como arqueólogo, si usted suma lo que hoy en día entienden los pescadores sobre este paisaje marítimo, ¿verdad? Y le agrega el dato arqueológico de hace 1000, 2000, 3000 años, tenemos una visión totalmente diferente de cómo han evolucionado las pesquerías hacia atrás, para tener modelos de cómo puede ir evolucionando la pesquería hacia adelante. No estamos hablando, como le digo, temas menores. Sí. Estos sitios, playa de Salango, producto de un buceo, arqueología subacuática. Salango está presentado o propuesto como un fondeadero de balsas oceánicas, ¿verdad? La balsa es un material perecedero, salvo un verdadero milagro, es decir, que quede enterrado en un área de cieno, sin oxígeno, ¿verdad? Solo así la madera se conservaría. Pero entonces, arqueológicamente, ¿qué evidencias podríamos encontrar? Ojo, ya hablamos de los conocimientos que persisten, ¿no? Ahora, ¿qué evidencias? En Salango usted va a encontrar, ¿no? Se hace una parcela, una delimitación, como si estuviera haciendo arqueología terrestre, se bucea y comienzan a aparecer pesos, comienzan a aparecer anclas en los sitios de fondeadero, ¿verdad? Y no es solo el caso de la Libertad, es el caso también no es solo el caso de Salango, también es el caso de la Libertad. El mismo trabajo se ha hecho, se comienza a hacer. Y es uno de varios fondeaderos. Esa va a ser otra charla que traeremos más adelante. Siguiente, para ir. Los componentes del paisaje marítimo permiten pensar en el campo del biopatrimonio como un puente entre las políticas de protección del patrimonio subacuático, la salvaguarda del patrimonio cultural intangible, es decir, el conocimiento y la conservación del patrimonio natural.
Al valorar a un mismo nivel el patrimonio natural, la investigación arqueológica y los conocimientos del patrimonio biológico de pescadores, buzos, agricultores, parteras, de forma complementaria se producen nuevos productos de turismo cultural con una mayor participación e inclusión de la población costera y insular. Por ejemplo, el trabajo de recuperación de conocimientos ancestrales, etnoarqueología, con los balseros de playa, los buzos a pulmón de Salanco o las cocineras del Horno Manavita, donde las continuidades entre el pasado y las poblaciones actuales producen un efecto de cohesión identitaria y dinamización social. Sí, ya, he terminado. Muchísimas gracias, quedamos abiertos a preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Gerardo. Una información muy importante que debemos manejar como guayaquileños, como ecuatorianos, como costeros, costeños. Si tienen preguntas, por favor. Muchas gracias por la información que hemos recibido, muy interesante. Doctor, quería hacerle una pregunta. Usted habló de los viajes que hacían nuestros antepasados hasta México. Me gustaría saber si llegaron hasta Oceanía, Asia, África, en las balsas, porque recordaba a Vital Alzar, que hizo un par de viajes, llevó en uno a Australia, ¿no? Entonces me gustaría su opinión. Sí. Muy amable, porque me permite desarrollar el otro interés que es muy importante, ¿no? Hemos hablado de la diáspora del mar ecuatorial, pero hay otra diáspora en el Pacífico muy bien documentada, que es la diáspora maorí, ¿ok? Que inicia pues en Australia, Nueva Zelanda, un poquito atrás inclusive las islas de la Indochina, y consistentemente, por eso es que nosotros también podemos reclamar la palabra diáspora, se va haciendo un poblamiento de las islas, ¿no? Este proceso está bastante bien estudiado y terminaría en la isla de Rapa Nui, Easter Island, ¿no? Las Islas del Paco, que está a unos 900 kilómetros, me parece, de la costa de Chile. Y de ahí se inicia todo un debate que tiene bastante tiempo de cómo habrían llegado, si habrían llegado, ¿verdad?, a las costas de Sudamérica. Dentro de este debate muy interesante, comienzan a aparecer unos sitios en el norte de Chile, sur del Perú, con fechas muy antiguas, es decir, que no coincidirían con el poblamiento que viene en el eje desde el norte, ¿verdad? Bering, aún suponiendo si hubo o no el puente en Panamá, ya, fechas mucho más antiguas, no son exóticas a ese proceso. Y se comienza a plantear la posibilidad de que son producto de la diáspora maorí, ¿no? Mucho antes de esto, en el 40, no recuerdo si era Meghino, pero un científico italiano radicado en Argentina, hablaba de la posibilidad del poblamiento de América desde esa línea, ¿no? Volviendo al caso de Easter Island, ahí hay una investigación intensiva al más alto nivel, investigación de semillas arqueológicas, investigación de contextos cerámicos. Ahí usted tiene las construcciones en piedra, ¿no? Los famosísimos, sí, están enormes, construcciones en piedra, hay edificaciones, ¿ok? Entonces, los arqueólogos, y yo le estoy hablando de estudios densos de Australia y de Nueva Zelanda, se plantean seriamente de hasta dónde llegó la diáspora maorí y si pudo haber habido navegación de Sudamérica
hacia esta parte del Pacífico Sur, ¿no? Se pone, por ejemplo, el caso de la Ipomaea batata, el camote. El camote es totalmente aceptado al día de hoy, es americano y probablemente es oriundo del norte de Sudamérica. Vamos cerrando la brecha. El norte de Sudamérica es Ecuador, Perú, Ecuador, Colombia, del norte de Sudamérica. ¿Ok? Entonces, hay gente que sostiene que la Ipomaea batata, la gallina de Guinea y algún otro elemento más son indicadores de intercambio. No sabemos si lo trajeron los maorí o lo llevaron los sudamericanos. En el caso de la Ipomaea batata, la única explicación es que llegó de América hacia las islas de Oceanía, ¿no? Más o menos hace un año salió una publicación de arqueólogos neozelandeses donde presentaban evidencia dura, fitolitos, o sea, ya lo último que queda ya ni de la semilla, ¿no? A nivel microscópico, de Ipomaea batata, lo que vendría a ser más o menos en el 1500 a.C., es decir, españoles para nada. ¿Okay? Y de una Ipomaea batata ya domesticada. Entonces, ese es en este momento uno de los datos más duros que hablan de una probable intercambio Sudamérica hacia el otro lado. Me gusta una frase, un resumen que presenta un equipo de investigadores. Yo tengo una opinión al respecto, se las daré al final. Entonces ellos dicen, no debemos discutir si en 10.000 años hubo o no hubo contacto entre Oceanía y Sudamérica. Pensamos que lo hubo. Un contacto que no construyó, o sea, un conjunto de intereses, que no tuvo la capacidad de, como fueron los contactos en otras partes, ¿no? De construir una sociedad en común. Ese no es el escenario. Pero debe aceptarse el hecho de que existieron estos contactos. En el futuro, o sea, con nueva evidencia, se podrá entender mejor. Voy hacia el final. Un investigador que está con Atholl Anderson, que está considerado la principal autoridad, es australiano, ya anciano casi, ¿no? Que es considerado la mayor autoridad en la investigación de la arqueología del Pacífico, ¿no? Navegante y toda la vaina, no es arqueólogo de escritorio. Entonces él dice, el catamarán maorí no pudo haber realizado el viaje ida y vuelta. Pudo haber llegado, pero no podía haber realizado el viaje de ida y vuelta. Si alguna sociedad del pasado tenía la capacidad de navegar de ida y vuelta, eran los barceloneses. Fantástico. Ya. Dicho esto, él se fue a las Galápagos a hacer investigación arqueológica para comprobar la posibilidad de que navegantes que estaban saliendo del Golfo de Guayaquil comenzaron la exploración, o sea, la diáspora inversa, ¿no? Que hicieron los maorí. Ahora la diáspora que venía, este es un tema de corrientes, claro, haber comenzado, ¿no? Y antes de Atholl Anderson, muchísimo antes de Atholl Anderson, estuvo ahí justamente Thor Heyerdahl hablando de que encontró cerámica arqueológica en 5 islas. La investigación de Atholl Anderson fue justamente en los sitios a donde trabajó Heyerdahl. Heyerdahl fue en el 50, Atholl Anderson en el 2013, es decir, hay casi 70 años de diferencia. ¿Okay? Y la conclusión del equipo australiano, neozelandés, noruego, fue de que no eran sitios arqueológicos, eran sitios de cerámica colonial, bucaneros, etcétera, etcétera. Pero sorprendentemente, toda esa cerámica está en la Fundación Charles Darwin, yo pude ver una pequeña parte. Sorprendentemente, en su mismo informe dicen,
como quien dice, de 100 tiestos, 90 corresponden a lo de acá, bucaneros, esto no se sabe, etcétera, etcétera. Pero estos sí son arqueológicos. Sí son arqueológicos. Pero como son tan pocos, un gringo debe haberlos cogido en el continente y los tiró ahí. Como hipótesis nula, al menos debe verse la posibilidad, ¿no? En mi opinión, estos contactos se dieron. Sí. Tenemos que encontrar el patrón de los intereses que movieron este intercambio, ¿verdad? Y cuál sería, decimos en arqueología, el indicador arqueológico. Si usted se plantea la idea de que en las Galápagos vamos a encontrar una especie de Illapilca, eso es errado. Porque las Galápagos hubiera sido como un punto, como sucedió con los bucaneros, con la corona española. Era un punto para descender, tomar agua, cazar, coger unas tortugas. Abastecerse. ¿Ok? Era un sitio de cabotaje. Eso significa que la visibilidad arqueológica es mínima. Es muy débil, ¿no? Pero podrían encontrarse estos hechos. No sé si contesté su pregunta. Muy amable, muchas gracias. Sí. Una consulta. Yo soy comunicador social gracias a la invitación de mi colega aquí, María de los Ángeles. Pero voy a la fuente. Dicen arqueológicamente que la civilización humana salió del África, ascendió. Pero actualmente hay una fuente que ahorita no recuerdo el nombre, no la tengo, la estoy buscando en la cita, que ha encontrado en Turquía 100.000 años antes. Eso significa que todo el calendario de la prehistoria o de la precolombina va a cambiar, o está cambiando, porque si se decía 200.000 años, ahora se dice que son 100.000 años antes, significa que hubo otras connotaciones, otras situaciones, otras civilizaciones, otros fenómenos. ¿Qué opina usted de eso? Sí, lo que sucede, el conocimiento, hay un momento que tiene un proceso acumulativo. Hay que acumular evidencia empírica. Lo que usted está señalando, y habría que sumar otros lugares, son puntos, son evidencias que justamente en un siguiente momento hay que ubicarlos, o sea, hay que contrastarla, comparar con otro. Ese es el proceso científico. Y se va a producir otro momento de interpretación, ¿verdad? Hacia eso se va. Probablemente en 10 o 20 años estemos hablando que estas teorías se han confirmado, ¿no? O hay una explicación alternativa. Sí, eso es lo que le podría decir. Ok, gracias Gerardo, buenas noches. Una preguntita. Hace mucho tiempo le escucho a los arqueólogos, y esta pregunta te va para usted como para Javier, que de los balseros solo se habla de Salango y playa. ¿Y por qué no se ha topado los otros puntos que hasta 50 años atrás fue la pesca artesanal, base de la alimentación, de la Libertad, del Concito, de Chanduy y del Gabao, la pesca artesanal de la balsa? ¿Por qué no se tocó esos puntos? ¿Están pendientes sus estudios? Porque le digo que hay su sola balsa que usted puso ahí, bueno, de una sola vela, de las balsas de una sola vela, que como el balsero que encontraron pescando con el anzuelo, se pescaba a la atarraya y en el suelo. Fue hasta 50 años atrás. De eso se mantuvo en Gabá, Chanduy, Anconcito. ¿Están pendientes sus estudios, mi estimado Gerardo? ¿O porque solo se nombra Salango y playa? Y esas balsas eran usadas con la guara, o que se llamaba vulgarmente timón. Eran amarradas a la punta de la vela y a la punta de la balsa, así que se lo podían jugar. No llevaban la madera que se utiliza para ponerlo fino, no, eran solamente amarradas. Y le digo eso porque yo anduve en esas maravillas. Gracias por la pregunta. Hemos mencionado en
esta charla el caso de Salango y de Playas, porque son puntos donde hay algún tipo de programa de la población local, me refiero, ¿no?, en recuperar estos elementos. Es por demás real, como usted señala, que esto era una forma de vida común a toda la costa del Ecuador, sino que también, digamos, el tiempo no permite. ¿Dónde estaría otro elemento de la antigua navegación oceánica? Cuando hay el caso de las balandras, que alguna vez conversamos, ¿verdad? El caso de las balandras. La balandra no tiene un motor. Esto significa que se mueve con un conjunto de velas y navega con corrientes. Esto significa, y hasta el día de hoy, preguntémonos hasta hace unos 8 años que se comenzaron a construir puertos pesqueros, no, facilidades pesqueras, estos farallones que protegen y pueden salir los botes sin que el oleaje lo tumbe, ¿no? Para el que no está acostumbrado eso puede ser espantoso. Los pescadores locales de toda la costa del Ecuador no han usado muelles durante 3-4 siglos. Calculan el ritmo de la ola, cuenta la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ahí sales y después vuelves a salir. Eso es un conocimiento tradicional al cual lamentablemente, mi querido amigo, me refiero a la autoridad, la sociedad colectiva, no le presta ninguna atención. Ese conocimiento de poder orientarse, claro, ahora usan GPS, aunque no todo el mundo tiene, de poder orientarse, ¿verdad? Viendo la cúpula de la iglesia, ¿ok? O el cerro de no sé qué, y trazo la bisectilla y me voy en la oscuridad más grande que pueden imaginarse, ¿no? Y llego y regreso. Todos esos elementos son pequeños fragmentos de este gran rompecabezas y que están presentes donde hay una comunidad pesquera tradicional. Los buzos a pulmón, ellos saben en qué momento del año tienen que ir cuando hay visibilidad, ¿verdad? O sea, sí, no es solamente, esto se pone porque hay ya un estudio elaborado, me gustaría abarcar muchísimo más, pero todos estos elementos que se comienzan a listar están presentes, sí, en toda la costa del Ecuador. Eso es correcto. Y habría que irlo recuperando. Es como están haciendo países como Panamá, están haciendo en Colombia, donde van a la comunidad más pequeña y comienzan a hacer un inventario. A ver, este bote, ¿qué capacidad? Botes pequeños, botes como hongos, qué capacidad de carga tiene, en qué momento del año cortan la madera, qué ritualidad hay alrededor de esta construcción, qué nombre le ponen, ¿verdad? A qué hora salen. O sea, desde la carpintería naval hasta los elementos socioculturales, hasta dónde avanzan, a qué áreas no entran, dónde se hunden. Toda esta información comienza a levantarse. Un arqueólogo panameño menciona a la comunidad épera de Panamá y él dice, estos son los mismos épera del Ecuador. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? Por la navegación. Sí, es como la punta del iceberg que recién comienza a desentrañarse. Gracias. Voy a meter cuchara porque me mencionaste. La balsa. Hay que analizar siempre la balsa fluvial y la balsa que es de mar. La balsa de mar tiene la forma de la mano y la balsa fluvial es así, no tiene la proa en punta. Esto analizando más de 20 dibujos desde el año 1600 al 1800. Se diferencia. Siempre fue una embarcación de navegación en el caso del fluvial, porque tú no puedes entrar con embarcaciones muy grandes hacia la zona alta. Los puertos que se manejan a nivel fluvial los tienes en Daule, que era un puerto fluvial, y
Sí, voy a manejar. Sí, entonces tienes el fluvial y a través de un camino te conectabas con Santa Elena y con Manta. ¿Ya? Los otros puertos que dan hacia la zona este era Babahoyo, llamado Bodegas, y este era para mover todo un sistema de comercio con la zona norte de los Andes. Yaguachi era el otro puerto fluvial. Si tú observas todos los mapas de Teodoro Wolff, no eran ríos angostitos como están hoy en día, eran ríos muy anchos. Tanto es así que el río de Yaguachi se llamaba el río de Guayaquil. Yaguachi suplía toda la zona central de los Andes. Y el otro era el sur, Puerto Bola, que hoy es Naranjal, para toda la zona austral. Esas balsas, lógicamente, que también se estaban manejando, siendo fluviales hasta la isla Puná, que aparte de Guayaquil, que era el puerto, Puná también era el otro puerto. Sales hacia el Golfo, y hago la aclaración, que el Golfo de Guayaquil limita la punta de Santa Elena, la isla de Puná y Cabo Blanco. La zona estuarina no es Golfo, que quede claro eso, geográficamente hablando, y eso lo definió Teodoro Wolff. Tienes después Colonchillo, que es la libertad, ¿ya? En Chanduy definitivamente tienes y eso lo mencioné en la charla pasada, el estero El Comendador. Gerardo hizo un análisis muy bien de estas partes ligadas a la geología, y resulta que cuando tú analizas toda la costa de Chanduy, ¿no?, esa zona definitivamente ha ido subiendo geológicamente, y por eso es que en muchos sitios tú los encuentras hoy en día tierra adentro, pero que en algún momento estuvieron más afuera, cerca del mar. Es el caso de Río Alto, dicho por los geólogos. Si le entendí entonces, la navegación iba por el río Daule, y de Daule partía un camino hacia En la zona central se divide para Santa Elena uno y el otro directamente a Manta. ¿No? Eso está graficado en mapas. Es más, camino incaico. No, un camino terrestre, nada de Inca. Estamos hablando del siglo XIX. Yo estoy hablando de esto desde el 1700, es decir, ¿Y qué anterior. continente? Sí, ya. Te puedo pasar eso, y eso lo dibujan, y está graficado en algunos mapas, ¿no? Los cambios, o sea, te doy el dato y te paso el mapa, no hay ningún problema. Entonces, cuando llegamos ya a la zona marítima, siempre Chanduy en los mapas está dibujado como la costa mala. Yo escribí para el Universo hace algunos años cuando el presidente Correa dijo, tenemos que hacer el puerto en Chanduy, eso es imposible por esto. Pues tuvo una información sacada de los derroteros, que son los dibujos de toda la costa bajo dominio español, y en donde se te informa todo lo relacionado en cada área donde tú puedes pernoctar, abastecerse de alimentos y de todo. Entonces, se menciona siempre Santa Elena, pero Santa Elena no es el puerto es la libertad que se llamaba Colonchillo. ¿Ya? Cuando tuve el museo en Salinas, cuando había los oleajes, me iba a la playa para recuperar los pesos de los buzos. Encontraba fragmentos de botijas. ¿Ya? Y en algún momento vi que hubo un metate que de forma rectangular, con soportes, con 4 podos, que eso es típicamente de Centroamérica. ¿Ya? Eso no es nuestro metate es totalmente distinto. Entonces, tienes tú ahí a la libertad, que se llama Santa Elena, y siguiendo el otro es la desembocadura del río Colonche, ¿no? La roca que está ahí al frente, que se llama el Pelado, en los dibujos antiguos dice la roca de Colonche, ¿no? De ahí hubo un naufragio, donde te cobran. Colonche, la importancia, las balsas entraban a Coloncha a proveerse de agua para llevar a Santa Elena. ¿Ya? Entonces ahí tienes todo el otro puerto y está graficado en los derroteros, en todos estos dibujos, ¿no? En los dibujos desde el 1600 al 1700. Ahora, viene la explicación de las balsas. Las balsas que presenta Gerardo son las que han sobrevivido de 3 troncos. Habían las balsas de 5, ¿ya? Las de 7, 9 y 11 troncos. Las de 11 eran las transoceánicas, las que iban hasta México. Iban y venían, no era una sola balsa. Cuando tú lees cartas de relación, que son las cartas que le manda Hernán Cortés al rey para 1520, él dice que cuando se dirigió al occidente, ¿no?, de Tenochtitlán,
y llegó al mar, vio una flota de balsas. Flota. Una, dos, no, flota. Entonces, esa es una de las evidencias más fuertes que tenemos en relación a esto. Cuando tú lees a Dampier, corsario inglés, él dice que entró una de estas grandes balsas, ¿no?, que eran hechas de troncos. Nosotros acá cometemos el error de sacarle toda la corteza al árbol y eso le quita la durabilidad a la balsa. En el Museo del Cacao logramos armar una, nos dije, déjala con toda la corteza, eso va a durar más. Y cuando armamos una balsa en Novol, que fue financiada por Ramón Sonnerholzer, ¿no?, conseguir los mayores troncos, y ojo, balsa fluvial, se tardaron 4 meses y era una réplica de la balsa de Humboldt. ¿Qué es lo interesante? Una vez que armamos la plataforma antes de hacer la cabina, para moverla de tierra, a pesar de tener los troncos para deslizarla, tuvimos que usar 2 gallinetas por lo pesado que era. Pero una vez que la impulsamos y se llegó al río, esto hizo la balsa, ni siquiera se fue así, sino que como una tabla de surfear. Nos subimos 20 personas y brincamos y la balsa ni siquiera se movía. Cuando nos vinimos de viaje, le dije, mete la palanca, porque la balsa de río es con palancas y con guaras. Y la guara tiene esta particularidad de que cuando tú metes la guara en la proa, hace esto. Y cuando la sacas y metes la de proa, hace esto. Son los giros, eso lo probamos, ¿no? Y lo mismo la de los laterales. Las guaras nuestras eran las que dejó dicho a Antonio Ulloa de 2 metros 30 y 2 metros 40. Ese era el tamaño de la balsa. Copiamos todo. Pero los puertos, volviendo, ¿no? Salango es otro. Y yo me inclino a pensar de que también era López, por la tranquilidad para el atracadero. Y lo mismo Machalilla, ¿no? Hago un paréntesis en relación, hace 2 años que estuve trabajando en Ayaque, en Punta Cabuya, conversando con la gente, decía, bueno, ¿y aquí qué era? Aquí secábamos los pescados y aquí teníamos control cuando pasaban los cardúmenes. Puede servir de ese dato para tu trabajo, ¿ya? Sí, lo mismo en la isla Salango. Sí, entonces dicen, no, en tal temporada por aquí pasaban las sardinas, después, o sea, en la memoria tienen mucha información todavía esa gente de allí en allá, ¿no? Entonces, tienes Salango, López, hasta Machalilla, que es profundo, pero permiten que tú puedas pernoctar ahí. 6 años trabajando en la isla de Santa Clara rescatando un naufragio. Nosotros siempre veíamos la isla de Santa Clara, que medía 1 kilómetro 800 metros, hoy en día solamente está reducida a 500, ¿no? Pero es todo lo que se maneja ahí, y Santa Clara definitivamente fue una zona de paso como lo fue en determinado momento de las Galápagos para dirigirse más hacia el norte. Manta es otro puerto, ¿no?, para pernoctar, pero siempre uno busca las zonas para descansar en la noche donde no haya mucho movimiento de agua, ¿no? El desconocimiento de eso es turbio. Entonces, las balsas van a tener una diversidad de funciones. Vemos hoy en día que las balsas están representadas en cabinas para ir a México. Yo no sé de dónde sacan solemnes majaderías, ¿no? Como que yo los 6 años que trabajé en Santa Clara, llegaba el mes de junio y julio y tenías que andar bien arropado porque el frío es insoportable, ¿ya? Imagínate en una balsa, la gente sin cabina, sin nada, y mar afuera. O sea, no hay criterio en las cosas que se están haciendo. Entonces, los puertos, sí, Chandú con seguridad fue un puerto pequeño, ¿ya?, y sigue siendo un puerto, no ha perdido su capacidad ni su calidad. Y el siguiente, lógicamente, ya está dando la vuelta a la puntilla de Santa Elena, que es Colonchillo. Hablo de la Libertad porque es donde hay la mayor evidencia arqueológica, lo que no hay en Salinas, sino apenas donde estaba el hotel, donde está el Hotel Colón, que encontramos evidencias también en Valdivia cuando estábamos haciendo un museo. Entonces las balsas tienen muchas características. Una descripción de un derrotero inglés dice que llevaban en balsas el agua y las balsas eran pequeñas, eran balsas de 5 troncos. Cuando tú lees a Garcilaso de la Vega, dice que los troncos de las balsas eran del tamaño de un muslo de esa gente, que medían 1 metro, el diámetro, hasta la idea de eso, ¿no?
nosotros con las balsillas que logramos armar imitando la goma no llegamos a esa dimensión, sino máximo a 70 centímetros de diámetro. Entonces, pero la balsa se desliza, no requiere de mucho agitamiento para eso, ¿no? En el caso de la de 1% fluvial, cuando tú entrabas a la cabina, ¿no? El flujo de aire era impresionante que la vela le inflaba rapidísimo. Tú te salías de ahí y se acabó todo el frío y el viento que venía. O sea, conocimiento, ¿no? Puedo pasarles, bueno, esa es una charla que voy a dar más adelante. Nada más era una aclaración general. No se me adelante. Todo el proyecto con Ramón, tiene que presentarla todo. Tiene que ver un documento, tiene que presentarla. Ha tenido como unos 8 años y ya ahorita ya... Esa es donde se hacían los reportajes, ¿no? Sí, Río y Río Bajo. Sí. Aquí tenemos otra pregunta. Bueno, primero, felicitaciones. Buenas tardes. Estimado doctor, sobre la Compemar, una opinión. ¿Cuál es la resistencia para no cambiar la servidumbre y ampliar la zona? Según su opinión. Gracias.